Era simplemente otra mañana de lunes en la oficina, el tipo de día en el que no piensas dos veces. Pero tan pronto como pasé mi gafete, algo se sintió extraño. El lector parpadeó unas cuantas veces, luego zumbó como si estuviera pensando, y después me dio un rotundo y seco no. Imaginé que era alguna falla técnica. Sucede todo el tiempo, ¿verdad? Pero después de unos cuantos intentos fallidos más, un peso frío se instaló en mi estómago. Esto no era un error del sistema, esto era deliberado. Miré a mi alrededor, luego lo intenté de nuevo. Error. No es que no supiera que mi autorización no iba a caducar pronto. De hecho, acababa de revisar el sistema la semana pasada. Mi acceso debería haber estado impecable. Pero los zumbidos siguieron llegando, uno tras otro, y con cada uno, la sensación de inquietud en mis entrañas crecía. Mi mente retrocedió a hace unos días, esa junta con Diego, el nuevo gerente intermedio que había estado haciendo un desmadre en la compañía, cambiando todo a diestra y siniestra. Un ejecutivo de traje de los que hablan mucho y rápido, siempre estaba tratando de vender la idea de que entendía lo que estaba pasando, aunque ambos sabíamos que no tenía ni la menor idea. Había dejado claro que quería simplificar los procesos. Tuve la sensación de que esa simplificación significaba corrernos a personas como yo. Finalmente, después de una pausa dolorosa, el lector me dejó entrar. El acceso de respaldo estaba entrando en funcionamiento. Apenas lo registré mientras empujaba la puerta, todavía sacado de onda. Algo estaba mal. Esto no era normal. Había estado con esta empresa por más de 20 años. Los sistemas que yo mismo construí nunca habían fallado así. Me senté en mi escritorio intentando sacudirme la sensación, pero entonces lo vi en la pantalla de mi computadora, una ventana de terminal desconocida. Alguien había estado picándole a mi sistema. Revisé los registros. Alguien había intentado descargar archivos confidenciales. Falló. Pero eso no importaba, habían estado metidos aquí. Alguien, probablemente Diego o uno de sus achichincles, había hecho un intento. No reaccioné de inmediato. Tenía que pensar. Esto era serio, pero yo sabía cómo manejarlo. Saqué mi unidad de memoria universal de emergencia, disfrazada como un tubo de bálsamo labial común, y comencé a respaldar los registros. ¿Evidencia? No iba a alertar a nadie todavía. Quienquiera que me estuviera buscando la bronca no sabía con qué se estaba metiendo. Terminé el respaldo y me recliné en mi silla, mientras el peso de todo aquello se hundía en mí. Esto ya no era solo un problema técnico. Quienquiera que estuviera detrás de esto quería algo más grande. Y tenía la sensación de que iba a descubrir exactamente qué era eso muy pronto. Me senté en la sala de juntas, el débil zumbido de las lámparas fluorescentes en el techo hacía que se me erizara la piel. Diego ya estaba allí, con su postura demasiado tiesa, como si estuviera esforzándose un poco de más por parecer importante. Llevaba puesto ese maldito chaleco otra vez, un intento chafa de parecer accesible, pero solo lo hacía parecer un escuincle jugando a disfrazarse con la ropa de su papá. Me miró con esa sonrisita de pesado, como si ya hubiera ganado. Ximena, la directora de recursos humanos, estaba sentada frente a mí. Se veía incómoda, con los dedos tamborileando sobre la mesa como si estuviera tratando de evitar el contacto visual. Intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ella también sabía que algo andaba chueco. No necesité preguntar de qué se trataba esta reunión. Ya tenía un presentimiento, pero las siguientes palabras de Diego lo confirmaron. Marco, tu autorización ha expirado. Necesitarás entregar tu gafete y tu dispositivo de seguridad. Autorización corporativa, me di cuenta, no el acceso heredado vinculado a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional que yo había construido. Tienes que estar bromeando. Mi autorización es válida hasta 2027. Me habrían avisado si hubiera expirado. Diego no perdió el ritmo. Me entregó un pedazo de papel, la carta falsa que decía que mi autorización había sido revocada debido a un descuido administrativo. La tomé, escaneando las palabras, pero no necesité leerla. Podía ver la tinta corriente, el papel barato. Todo el asunto gritaba tranza a 1 kilómetro de distancia. No me inmuté, ni una sola vez. Solo me quedé mirando el papel, sintiendo un coraje ardiente retorcerse en mis entrañas. Por dentro,
estaba hirviendo. Había pasado más de 2 décadas construyendo los sistemas de esta empresa. Le había dado todo. Y ahora, Diego quería borrarme con un pedazo de papel que no habría pasado un examen de ortografía de primaria. Deslicé la carta de vuelta por la mesa, de forma lenta y deliberada, como si estuviera manejando algo que podría romperse si no tenía cuidado. Esto es una burla. Mi autorización es válida. Me habrían avisado mucho antes de ahora si hubiera sido revocada. Diego le restó importancia con un gesto, como si yo fuera el que no entendía la onda. No estás viendo el panorama completo aquí, Marco. Es un asunto administrativo. Solo estamos tratando de asegurarnos de que todo esté en orden. Te has convertido en una carga para la empresa. Ya sabes, un estorbo. Dijo eso como si estuviera hablando de una silla rota, no de un hombre que, por sí solo, había mantenido este lugar funcionando durante más de 20 años. Pude sentir cómo se me tensaba la mandíbula, pero mantuve mi voz calmada. No soy una carga, Diego. No he sido más que una solución para esta empresa. Si tienes un problema con eso, es bronca tuya, no mía. Ximena se movió en su asiento mientras la tensión en la sala se ponía pesada. Se aclaró la garganta e intervino como si estuviera tratando de apagar un incendio que no estaba segura de cómo manejar. Marco, te estamos ofreciendo un paquete de liquidación voluntaria. Realmente es una buena lana. Ya sabes, queremos que esto sea por las buenas. Un paquete de liquidación. Un soborno, en realidad. Podía verlo por lo que era. Pensaron que podían comprarme con unos cuantos meses de sueldo. Pero estaba claro, ya no me querían allí. Necesitaban a alguien que simplemente se callara, se sentara y obedeciera, alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Negué con la cabeza. No me interesa. La paciencia de Diego comenzaba a agotarse. No está a discusión, Marco. Voy a tomar tu gafete y tu token. Se estiró hacia ellos como si fuera una especie de victoria. Pero yo no me moví. Me quedé allí sentado mirándolo fijamente, dejando que el peso del silencio se instalara entre nosotros. No entiendes nada, espetó Diego, levantando la voz. Eres un estorbo. Esto no se trata solo de tu autorización, se trata de hacia dónde vamos. Eres obsoleto. La empresa se está moviendo en una nueva dirección y tú ya no encajas. Ese fue el momento en que todo me cuadró. No se trataba de la autorización. No se trataba de lo que la empresa necesitaba. Diego no estaba tratando de sacarme porque yo fuera una carga, estaba tratando de correrme porque yo era demasiado bueno en mi chamba, demasiado competente. Sabía demasiado. Y Diego necesitaba un equipo de gente que hiciera lo que se les dijera sin preguntar. No quería a nadie que pudiera ponerlo en evidencia. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos. No voy a firmar nada. Puedes quedarte con tu liquidación y con mi gafete. Yo no me voy a ningún lado. La mandíbula de Diego se apretó. Estaba furioso ahora, su cara poniéndose roja mientras la lucha de poder se desarrollaba frente a nosotros. Te vas a arrepentir de esto, Marco. No me importaba. Podía gritar todo lo que quisiera, yo no iba a doblar las manos. Ximena parecía que iba a decir algo, pero levanté la mano, cortándola. Ya terminamos aquí. Diego, claramente frustrado, se puso de pie, mirándome con mucho odio. Esto no ha terminado. Ni siquiera respondí. Simplemente me levanté, agarré mis cosas y me salí. Al día siguiente, armé mi oficina en casa, sabiendo que Diego y su gente estarían haciendo su jugada. Había pasado suficiente tiempo trabajando desde fuera para saber que podía vigilar todo sin que nadie se diera cuenta. Inicié sesión en el servidor secundario que había construido hace años, separado del acceso de la empresa, y mantuve la señal abierta, atento a cualquier señal de problemas. Efectivamente, la gente de Diego estaba en lo suyo, haciendo intentos repetidos y muy torpes de acceder a la bóveda clasificada. Era obvio que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Estaban dando palos de ciego, tratando de adivinar cómo entrar. Podía ver los patrones conocidos, intentos de saltarse las funciones de seguridad que diseñé para que fueran a prueba de todo. Nunca iban a entrar, yo me había encargado de eso.
Pero el hecho de que lo estuvieran intentando significaba que Diego los había metido en algo que no entendían, y eso significaba broncas. A continuación, revisé las cámaras de seguridad de la oficina, viéndolas en secreto desde mi computadora personal. Tenía un sistema de monitoreo vinculado al cumplimiento con el gobierno, uno que Diego nunca supo que existía, que me permitía ver casi todo lo que pasaba en el edificio. La imagen cobró vida, mostrando al nuevo que contrató Diego, Esteban, sentado en mi antiguo escritorio. El chavo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Lo había visto batallar con cables y fierros antes, y esto no era diferente. Parecía un venado asustado, picándole a los botones y mirando la pantalla sin entender nada, completamente perdido. Pero lo que realmente me llamó la atención fue ver a Diego parado detrás de Esteban, dándole instrucciones sobre cosas que estaban muy por encima de su nivel. El tipo claramente estaba empujando a Esteban hacia áreas del sistema que requerían experiencia, no solo andar adivinando. Observé cómo Diego señalaba la pantalla, tratando de actuar como si supiera de lo que hablaba, pero era obvio que estaba fingiendo, y Esteban simplemente le seguía la corriente. El teléfono sonó a media tarde, interrumpiendo mis pensamientos. Era la gente de seguridad. Dijeron que había un retraso raro en el acceso al sistema principal. Sentí un vuelco en el estómago. Ya sabía qué era esto. Esteban había estado tratando de saltarse una de mis funciones de seguridad más críticas. Pude sentir la tensión en mi pecho. Sin embargo, no me desesperé. Había visto este tipo de cosas antes. Saqué los registros de respaldo de emergencia de mi unidad de memoria universal y comencé a revisarlos. Cuanto más miraba, más claro me quedaba. Esteban había cometido un error garrafal. Había intentado sobreescribir un sistema central, uno que diseñé específicamente para proteger contra el acceso no autorizado, y había fallado de forma espectacular. No pude evitar reírme. Los registros eran un desastre, llenos de intentos desesperados y comandos mal hechos. Quienquiera que pensara que podía entrar así a la fuerza no tenía idea de con qué se estaba metiendo. La falla de seguridad no era solo un error. Era la prueba de que estaban desesperados, tratando de tapar sus tonterías sin entender nada de lo que hacían. Sabía lo que tenía que hacer. Saqué la misma unidad de memoria universal que había usado antes y comencé a copiar todos los registros comprometidos del servidor. Estaba juntando mis pruebas, pero no solo estaba cubriéndome las espaldas, estaba preparando la trampa. No me iba a quedar de brazos cruzados dejando que Diego hiciera su desorden. Cuanto más copiaba, más claro quedaba, Diego había cometido un error fatal. Había intentado sobreescribir los sistemas centrales que yo había construido para protegerse solos en casos como este. Y ahora estaba a punto de aprender a la mala que diseñé esos sistemas para que se apagaran por completo si alguien los manipulaba. Esa era la belleza del plan. No se trataba solo de cuidar los datos, se trataba de crear una medida de seguridad que apagaría todo el changarro si alguien como Diego intentaba meterle mano. Me recliné en mi silla, mientras el peso de lo que estaba pasando se hundía en mí. Diego estaba jugando un juego peligroso, pero no sabía ni la mitad de la historia. Al día siguiente, entré en la junta de la empresa, tratando de no poner ninguna cara. Tenía el presentimiento de que sabía de qué se trataba esto, y no me equivoqué. Diego estaba allí, sentado con esa mirada de presumido, como si ya hubiera ganado. Casi podía oler la satisfacción que sentía. A su lado, el director general, el señor Hernández, estaba sentado con una sonrisa forzada. Era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No había pasado suficiente tiempo con los de sistemas para saber qué estaba pasando de verdad, pero estaba confiando en Diego a ciegas. Ese fue su primer error. Me mantuve callado, sin decir nada. No tenía motivos para hacer un pancho todavía. Hernández se aclaró la garganta. Marco, hemos estado analizando tu puesto aquí y esperamos que puedas ayudar con la transición. Sus palabras eran lentas, como si estuviera midiendo qué decir. Sentí el coraje subirme por el pecho, pero mantuve mi cara de piedra. Transición. Ese era el lenguaje de la empresa para decirte, te estamos corriendo, pero queremos que te vayas sin hacer ruido. Estaban tratando de sacarme por la puerta de atrás sin que nadie se diera cuenta. Antes de que pudiera decir algo, Diego deslizó un informe por la mesa. Esta es la auditoría de seguridad, dijo, con su voz suave como si me estuviera haciendo un favor.
Muestra que tu autorización fue revocada debido a un error administrativo. Lo agarré, sin prisa, sin darle a Diego el gusto de verme ansioso por leerlo. Me di cuenta en el segundo en que lo vi. Era un chiste. Lo leí por encima rápido, pero no necesité pasar de las primeras líneas. Todo el asunto era un invento, un pedazo de papel barato hecho para tapar las porquerías de Diego. Dejé el papel sin decir nada. Diego seguía hable y hable sobre cómo me convendría más firmar la liquidación, pero yo no le estaba haciendo caso. En cambio, mi mente ya estaba calculando lo que seguía. Podía ver la imagen de seguridad en el rabillo del ojo, la misma que había puesto para vigilar la oficina desde mi casa. El nuevo de Diego, Esteban, estaba otra vez intentándolo, tratando de entrar a la bóveda. Pero esta vez, pude verlo haciendo cambios en los sistemas de seguridad principales. Cambios hechos a la carrera y muy mal. No tenía ni idea de lo que hacían, y pude ver que a Diego no le importaba si la gente sabía o no. Solo necesitaba gente que le hiciera caso, sin importar cuánto daño causaran. Ya no necesitaba mirar el informe. Ya sabía lo que iba a pasar. Me puse de pie, interrumpiendo a Diego a mitad de lo que decía. Perdónenme un segundo. No esperé a que me contestaran. Caminé derecho a mi escritorio, con mi mente ya 3 pasos adelante. Diego seguía hablando detrás de mí, tratando de convencerme, pero yo ya no lo oía. En el momento en que me senté, conecté la memoria que había escondido. Podía sentir el peso del momento, el zumbido callado del sistema. Mientras entraba a la cancelación de emergencia que había construido en la bóveda, abrí la pantalla y vi la advertencia roja parpadeando, acceso no autorizado detectado. Sabía exactamente lo que significaba. Diego había picado el botón equivocado. El sistema se estaba bloqueando y no había nada que él pudiera hacer para detenerlo. Escribí el código de cancelación manual, con los dedos moviéndose rápido sobre el teclado. En cuanto le di entrada, sentí la satisfacción. El sistema activó el congelamiento de seguridad, bloqueando todos los datos. Diego no solo estaba fuera del sistema, estaba a punto de perderlo todo. Detrás de mí, podía oír a Diego gritando sobre su presentación, sobre cómo se suponía que todo debía salir perfecto. Pero ya era tarde. Su mundo se estaba cayendo a pedazos y él ni siquiera se había dado cuenta. La pantalla frente a mí mostró un último aviso: bloqueo del sistema iniciado. Protocolo gubernamental activado. Me recliné en mi silla, dejando que el silencio se apoderara de la habitación. El sistema acababa de prender la alarma silenciosa del gobierno. 1000 pensamientos me llegaron de golpe. Los federales ya vendrían en camino. Diego no iba a poder arreglar esto. Sabía que los datos de la empresa no solo eran privados, estaban amarrados a contratos con el gobierno. Si los federales se metían, no había forma de que Diego se librara. Había estirado demasiado la liga, intentado borrar demasiado. Me quedé viendo la pantalla, esperando, dejando que el peso de lo que acababa de pasar se sintiera. Diego seguía hablando, todavía tratando de salvar su plan. Pero ahora, sus palabras eran puro ruido. A la mañana siguiente, me senté en mi silla en la casa, con mi cafecito en la mano, viendo cómo se desarrollaba todo el desmadre. Había puesto las cámaras de la oficina otra vez, vigilándolo todo bien. Mis dedos tamborileaban en mi taza, y no pude evitar sentirme un poco presumido mientras le daba un trago a mi café, sabiendo que estaba a punto de ver a Diego y a su gente quemarse. La agente Mendoza entró como si fuera la dueña de la oficina. Pude notar en cuanto cruzó la puerta que tenía esa presencia pesada y poderosa, como de los que pueden hacer que hombres grandes se queden quietos con solo decir su nombre. Diego y Esteban todavía estaban peleándose con la computadora, tratando de entrar otra vez al sistema como si supieran algo. Pero Mendoza no iba a jugar. Escuché cómo pedía los registros. Diego tartamudeó, tratando de explicar, pero pude oírle el miedo en la voz. Sabía que ya lo habían cachado, simplemente no sabía qué tan grave era el asunto. Mendoza no lo dejó seguir hablando. Usted está bajo investigación federal, dijo ella, con su voz cortante y fría, por el mal manejo de datos clasificados. Me recliné en mi silla y sonreí para mis adentros. Diego intentó meroliquear para salirse con la suya, pero Mendoza no se dejó. No se estaba tragando el cuento que él quería vender.
Ella tenía los pelos de la burra en la mano, y no había forma de zafarse de esta. A través de las cámaras, vi cómo los agentes federales empezaban a llevarse los archivos de la empresa. El lugar parecía un pueblo fantasma, si no fuera por el relajo que había enfrente de mí. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que encontraran las pruebas que yo había guardado calladito. Los registros, los respaldos. Todo lo que había escondido estaba a punto de salir a la luz. Entonces, como era de esperarse, entró el señor Hernández. El director general. Parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que se lo había tragado el mar. Su sonrisa fingida se le borró cuando vio a los agentes entrar, pero aún así intentó rescatar algo, actuando como si todavía tuviera el mando. Mendoza se fue directo al antiguo escritorio de Marco, mi escritorio, y pidió los registros de respaldo. Vi cómo señalaba el lugar donde estaba la memoria de respaldo que dejé. Hernández no lo sabía todavía, pero esos respaldos eran todo lo que necesitaba para asegurar que Diego estuviera acabado. La cara de Diego se puso pálida cuando Mendoza se dio la vuelta hacia él, dándole el golpe de gracia. Los federales lo saben todo, Diego. Te atraparon en tus propias mentiras. Casi pude oír cómo se le iba la sangre de la cara a Diego. La verdad lo golpeó seco. Pensó que podía borrar sus huellas. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba cavando su propio hoyo, poco a poco. Desde mi casa, me incliné hacia adelante, con el celular en la mano. No había acabado todavía. Tenía una última cosa que hacer. Marqué el número de Hernández. Sonó 2 veces antes de que contestara, y pude oírle el pánico en la voz. Marco, dijo, como si estuviera esperando un milagro. Usted tiene broncas más grandes que yo, le dije, con la voz bien firme. Su contrato de defensa ya voló. Lo han perdido todo. La tranza de Diego le va a costar la vida a esta empresa. Quizás deba pensar en qué va a hacer con su futuro. Colgué antes de que pudiera decir algo. No hacía falta decir más. Él solito lo entendería. Volví a ver las pantallas, viendo cómo el mundo de Diego se le caía encima. Los agentes estaban en todos lados ahora, moviéndose rápido y bien, como si supieran exactamente qué buscaban. Unas semanas después, estaba sentado en mi nueva oficina en la Secretaría de la Defensa Nacional. Las paredes estaban pelonas, nomás con unos cuantos títulos y un reloj que sonaba más fuerte de lo que me gustaba. La agente Mendoza estaba frente a mí, con una sonrisa de esas de misión cumplida mientras hablaba de que la auditoría salió perfecta. Hiciste un buen trabajo, Marco, me dijo, asintiendo. Esa operación tranza ya se cerró, y la investigación contra Diego y Esteban sigue su curso. Sus futuros no se ven nada bien. Me recliné en mi silla, sintiendo un alivio que no me esperaba. Se sentía bien estar por fin fuera de todas esas tonterías de las empresas, los gerentes que no sirven, la política de pasillo, la burocracia que nunca acaba. Nunca encajé en ese mundo. No era de los que dicen que sí a todo nomás por quedar bien, y por nada del mundo iba a dejar que alguien como Diego me diera en la torre. En ese momento, mi celular vibró sobre el escritorio. Miré la pantalla. Era Hernández. Ya sabía qué quería. Quería que regresara. Probablemente había estado rogando todos los días desde que se armó el lío. Dejé que el teléfono vibrara otra vez, pero no le contesté. Que se quede con su angustia. No se merecía que le respondiera. Mendoza vio el teléfono pero no dijo nada. Ya sabía cómo estaba la jugada a estas alturas, la clase de tipo que era Hernández. Marco, dijo ella, cambiando de tema. Nos gustaría ofrecerte una contratación directa aquí. Sin más porquerías corporativas. Sin gerentes de medio pelo ni distracciones. Solo chamba de la buena. Directo al grano. Dejé que la oferta se quedara ahí un momento. Tenía que decir que sonaba muy bien, un lugar donde pudiera hacer lo que sé hacer, donde de verdad pudiera ayudar. Pero la verdad es que ya estaba en paz con cómo habían salido las cosas. Había terminado con ese mundo, con gente como Hernández, gente que solo ve lo que le conviene. Miré a Mendoza y le sonreí. Acepto la oferta. Aquí es donde pertenezco. Ella levantó una ceja, muy contenta. Sabía que dirías eso. Me quedé sentado allí unos segundos,
pensando en todo lo que había pasado. Pensé en Diego, en cómo su falta de capacidad le había costado todo a la empresa, los contratos, el nombre. Hasta le costó su propia chamba. Pero más que eso, me costó mi propio puesto. En ese entonces, me dio mucho coraje. Ahora, sentía que todo había sido parte del plan. El desastre de Diego me había sacado de ahí, sí, pero también me había abierto la puerta a algo mejor, algo de verdad. Mendoza siguió hablando, bajando un poquito la voz. La investigación sigue, pero créeme, Marco, no se van a salir con la suya. El gobierno no olvida estas cosas. Diego y Esteban. Se les viene la noche. Asentí, sin querer oír más. El destino de esos dos ya estaba sellado. Diego pudo haber pensado que era muy listo, pero no tenía idea de con quién se estaba metiendo cuando se cruzó conmigo. Me daba gusto saber que todo había acabado para él. Me levanté y le di la mano a Mendoza. Gracias por todo. Qué bueno tenerte en el equipo, me dijo, dándome un último saludo. Salí de las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional, sintiendo que había recuperado el control de mi vida. El peso que traía encima por fin se había ido. Había hecho lo que tenía que hacer. Había encontrado mi lugar. Y Diego, bueno, a él lo iban a recordar por puras cosas malas. Mientras salía el sol, me di cuenta de que la mejor parte de la venganza no fue ver cómo se hundían. Fue saber que Diego nunca más iba a poder tronarse a alguien de la forma en que intentó tronarme a mí. No se salió con la suya.